Ok, entonces, la clase pasada habíamos charlado un poco sobre el proyecto Genoma Humano, eso fue lo último que habíamos visto, habíamos explicado qué es este proyecto, cómo se hizo, cuál era el objetivo, ¿no? Que era el de secuenciar los genes que conforman el genotipo humano, o el genoma humano de los seres humanos, y también cartografiarlos, o sea, armar como una especie de plano en donde están ubicados cada uno de los genes, el orden en el cual se encuentran y la secuencia de esos cromosomas, ¿no? Así que bueno, acá tenemos como el dibujito. Esta foto está sacada de Google, hay 2 millones, hay unas que son más complicadas, que explican otras cosas, y estas que simplemente es como más simple, por eso la decidí poner. Eh, pero bueno, nada, sepan que acá está bien dibujado, cada uno de estos correspondería a un gen, ¿no? Cada uno de estos colores, más claros, más oscuros, más anchos o más angostos, corresponde a un gen que codifica cierta información, ¿no? Acá está todo lo que somos, tanto por dentro como por fuera, las características físicas y también lo que nos conforma como personas, ¿no? En cuanto a los genes. Así que bueno, hablamos un poco sobre eso y terminamos hablando un poco sobre la ética, ¿no? Y por qué se tendría que regular el tema de la manipulación genética, no solamente en humanos, sino en seres vivos a nivel general, ¿no? Habíamos tocado un poquito ese tema. Y ahora nos toca entender o saber cómo son los genes en relación al medio ambiente en donde se encuentran. Porque claro, todo está relacionado con los genes. Somos lo que somos, es todo lo que somos. Y no seríamos lo que somos, ahí la trabalengua de palabras, sin el medio ambiente en donde vivimos, ¿no? O sea, eso es lo que nos presionó, en el buen sentido, a evolucionar de esta forma. Tendremos cosas buenas, tendremos cosas malas, como todos los seres vivos, cosas más complejas o cosas más simples, pero cada uno de los seres vivos que hoy está compartiendo este tiempo geológico con nosotros fue la mejor versión de evolución que pudo haber tenido, porque de hecho llegó hasta nuestros días y no se truncó en el medio, ¿no? Entonces, aunque pensemos que una cucaracha es más pequeña que nosotros y por eso es menos inteligente o menos evolucionado, estamos en un error. De hecho, tiene muchos más años de evolución que el ser humano, así que no pensemos volvemos al tema de la evolución, pero esta vez relacionado a los genes, no lo pensemos como que porque somos más grandes o hacemos más cosas, somos más evolucionados, ¿no? Así que tratemos de pensarlo como que somos la mejor versión que la ciencia pudo obtener gracias a que el medio ambiente se fue modificando y fue ejerciendo esa presión sobre los seres vivos para irlos, o sea, gracias a los cuales, gracias a esa presión se fue modificando cada ser vivo hasta alcanzar nuestros días, ¿no? Así que estamos directamente relacionados con el medio ambiente en donde vivimos. Los animales acuáticos tendrán su medio ambiente en los ríos, las lagunas, océanos, mares, lagos o lo que sea. Los terrestres serán montañas, volcanes, praderas, selvas, bosques, desiertos o lo que sea. Y bueno, nada, tengamos en cuenta, por ejemplo, que las aves en realidad son terrestres y no es que viven en el aire, pero sí en el aire viven un montón de bacterias y microorganismos que también son seres vivos. Entonces acá el texto dice, por citar un ejemplo común, ¿no? Un ejemplo cualquiera, una plántula puede tener la capacidad genética de ser verde, de florecer y de fructificar, pero nunca se volverá verde si se mantiene en la oscuridad, y puede no florecer ni fructificar a menos que se satisfagan ciertos requisitos ambientales precisos. O sea, una planta puede tener la capacidad de ser verde, ¿no? Dice el texto, pero si no recibe luz solar, nunca puede expresarse de color verde. De hecho, si hacemos la experiencia y ponemos, hay plantas que pueden estar dentro y fuera de las casas, ¿no? Si la ponemos fuera, muy posiblemente la luz haga que sea de cierto color. Pero si la centramos en la parte de adentro de la casa, ese color es muy probable que cambie, que se modifique, ¿sí? Dependiendo obviamente del medio ambiente en el cual se encuentra. Obviamente lo mismo sucede con florecer o producir frutos, ¿no? Si no tengo el agua adecuada, la cantidad de nutrientes adecuada, la cantidad de luz adecuada,
Eso no va a pasar, ¿sí? Y eso pasa con absolutamente todos los seres vivos. Si algo se modifica en el ambiente, es probable que ese ser vivo no se desarrolle durante toda su vida como debería hacerlo. Se refiere a eso. Entonces el ambiente, dice el texto, juega un papel fundamental en la expresión de los genes, ya sea por la escasez de alimento, la superpoblación de los individuos, una enorme cantidad de predadores, ¿no? La falta de hembras, por ejemplo, eso puede modificar mucho que una población pueda desarrollarse o no, ¿no? Si faltan hembras, no se pueden desarrollar. O al revés, ¿qué pasa con los lobos marinos? Hay pocos machos y muchas hembras. Entonces se reproducen y se produce una superpoblación, ¿no? Porque las hembras son muy fértiles y hay pocos machos. Entonces las fertilizan varias al mismo tiempo, digamos, no en el mismo momento, pero en el mismo periodo de tiempo, y eso produce que haya una mayor cantidad de lobos marinos o de elefantes marinos, focas, sucede lo mismo. Pero bueno, todas estas cosas, la temperatura, la presión, la superpoblación, la falta de hembras o el exceso de hembras, la escasez de alimento, el cambio en el clima en general, son factores que ejercen esta presión sobre los individuos para que se expresen sus genes o no se expresen, o se expresen algunos y otros no. Entonces se adopta este principio general que acá está remarcado, que dice, el fenotipo, o sea, las características visibles, de cualquier organismo es el resultado de la interacción entre los genes y el medio ambiente. O sea, si esa interacción entre los genes de un individuo y el medio ambiente en donde vive es correcta, el ser vivo que se produce o que se desarrolla tendrá un fenotipo específico, ¿no? O sea, ahora, si algo pasó y no hay ese equilibrio entre los genes y el medio ambiente, bueno, el fenotipo, las características observables de ese individuo no van a ser las normales para su especie, digámoslo, ¿no? Ok, ¿alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos bien por ahora. Buenísimo, genial. Bueno, muy bien. Continuamos entonces un poquito más. Dice el texto, el título es El flujo de genes, ingreso y egreso de genes en una población. ¿Se acuerdan que al principio habíamos hablado de esto, el flujo de genes, que hace referencia a justamente estos genes que se encuentran en un movimiento fluido, ¿no? Que van, que vienen, que se relacionan con uno, que se relacionan con otros genes. Y eso tiene que ver con, a nivel de población, a nivel de una comunidad o de un ecosistema. Un solo individuo no puede reproducirse, en realidad sí puede reproducirse con sí mismo, es el caso de las plantas, pero siempre estaríamos hablando de los mismos genes, ¿no? En cambio, ya si se relaciona con otro individuo, esos genes van a variar. Y si esos individuos, hablando en gran cantidad, se relacionan entre ellos, también varían más. Y si la población es muy grande, hay más variabilidad de genes, ¿no? Porque se hacen nuevas combinaciones, etc. Entonces, a eso se refiere con flujo de genes. Ingreso y egreso de genes de una población. O sea, nuevos genes que entran a la población y nuevos genes que salen de esa población y se van a otra población. Pensémoslo como, por ejemplo, nuestra Patagonia. Es súper enorme y grande, ¿no? Tenemos muchos espacios. Si nosotros tenemos una cierta cantidad, por ejemplo, de avestruces que están en, no sé, Santa Cruz, y tenemos una misma población de esta especie, ¿no? La misma especie en otra población, quiero decir, de avestruces, ¿no? Y en pronto empiezan a acercarse por X motivo y se empiezan a reproducir entre sí, son dos poblaciones que están intercambiando genes, ¿no? Si luego eso se vuelve a separar en dos poblaciones distintas, ya los genes que tenían no son los mismos, ¿no? Porque las nuevas crías ya están llevando una combinación genética diferente, ¿sí? A eso se refiere con ingreso y egreso de genes. Bien, el movimiento que se produce entre los individuos de dos poblaciones, como este ejemplo que pusimos de los avestruces, cuando hay dos poblaciones y que se encuentran entre ellas, se conoce como migración, ¿sí? En los seres humanos es súper típico, eso se ve claramente, ¿no? Por ejemplo,
no sé, la gente por circunstancias económicas migra hacia otro país. Si migra una gran población de seres humanos de Argentina a Italia, porque se va a vivir por motivos económicos o por motivos de la guerra, por ejemplo, que fue lo que pasó, está migrando una población que vivía en un determinado espacio, Argentina, se está mudando a una población que va a vivir, que ya está viviendo de hecho allá, en, por ejemplo, Italia, por poner un país, ¿no? Entonces se está dando ese movimiento de población desde un territorio hacia el otro. Eso se llama migración. Entonces, dice el texto, a su vez, si los individuos migrantes, los que están llevándose de un lugar al otro, se reproducen en su nueva población, en este caso nuestro país Italia, por poner uno, el efecto que se produce es el intercambio de genes entre dos poblaciones. ¿Somos los mismos individuos? Sí, somos todos de la misma especie, seres humanos, Homo sapiens sapiens, ¿no? Pero no estamos pertenecientes a la misma población. Bueno, si esas dos poblaciones intercambian genes, a eso se le llama flujo genético. ¿Ok? Es lo que mencionábamos antes. Ese flujo puede ser el resultado del movimiento de gametos entre poblaciones, o sea, movimiento de genes. ¿Sí? Y también pueden producirse nuevos genes a la población o también cambiar la frecuencia de los alelos, de los genes, con independencia de su valor adaptativo. O sea, no solamente, por ejemplo, los genes que están en Argentina pueden alcanzar los genes que están en Italia. Pueden directamente entrecruzarse entre esos genes para obtener nuevas combinaciones. Pueden aparecer nuevos genes, o sea, que por esa combinación se expresa una combinación que antes no podía existir, entonces se inicia una nueva frecuencia de genes nuevos, o puede pasar que se cambie esos alelos, ¿no? Que se cambie de lugar esos genes. Entonces también aparecen nuevas combinaciones así. Y todo eso va a depender del valor adaptativo que tenga esa nueva especie. Por ejemplo, si gente que vive en el Caribe, República Dominicana, por X motivo tiene que emigrar y va hacia Rusia, ¿sí? Donde hace menos 60 grados bajo cero, es muy probable que les cueste mucho adaptarse, ¿sí? Porque están pasando de vivir toda su vida en un clima tropical, tener una piel especial, más gruesa, para recibir los rayos del sol, porque hace milenios que todas sus descendientes sufrieron cambios en sus genes para lograr ese tipo de piel, ¿no? O piel más oscura para soportar los rayos del sol, o glándulas que transpiran un poco más reducidas, justamente porque para acostumbrarse al calor, los estoy llevando a un lugar como Rusia, en donde por milenios toda la gente que vivió Rusia y todos sus descendientes están adaptados y soportan el frío súper bien. Entonces, el cambio en ese medio ambiente va a ser bastante impactante. Entonces, al margen de que yo las puedo llevar, porque son dos poblaciones de seres humanos y pueden intercambiar genes y pueden aparecer genes nuevos y etcétera, también hay un factor adaptativo, ¿sí? Tiene que adaptarse esa nueva población al lugar en donde está migrando. Se refiere a eso. Que no es evolucionar, es adaptarse, ¿sí? Una cosa es adaptarse, soportar por un tiempo ciertas condiciones particulares hasta que uno se acostumbre, digámoslo así, y otra cosa distinta es evolucionar. Evolucionar hablamos de millones de años, y adaptarse pueden ser unos miles, ¿sí? Esa es la diferencia. En la adaptación, el tiempo que transcurre es mucho mayor, y además de eso está como en juego permanente no solo los genes, sino también lo que el propio medio ambiente espera de esos genes. No sé si se entiende la diferencia. En la adaptación, en cambio, se da a un nivel mucho más corto de tiempo y puede ser que esos genes se vean modificados o no, de hecho, ¿sí? Pero bueno, a veces las adaptaciones sirven y a veces no. Si yo quiero poner un cactus en la selva, y no creo que el cactus sobreviva porque justamente está acostumbrado a reservar agua, por ejemplo, y en la selva llueve todos los días, entonces va a terminar muriendo. Pero bueno, si hablamos de los seres humanos, quizás
la adaptación pueda darse. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Tiene alguna duda? Vamos bien, buenísimo. Bien. Si, dice el texto, si entre dos poblaciones que difieren de sus secuencias genéticas se establece un intercambio de genes, o sea, los ejemplos que estamos poniendo, este flujo de genes tenderá a diluir las diferencias hasta llegar a una homogeneización. O sea, yo como población migro a Italia. En Italia hay otro clima, hay otros alimentos, hay otras costumbres. Bueno, acá está la parte cultural, ¿no?, de los seres humanos, pero si lo pensamos en los animales pasa lo mismo, ¿no? O sea, o las plantas pasa lo mismo, o los hongos pasa igual. Entonces, hay otras características diferentes que tienen que ver con ese medio ambiente. Entonces, quedan dos cosas, dos formas. O te adaptás o no te adaptás. Bueno, si no te adaptás, morirán o no, pero si sí te adaptás, va a llegar un momento que todo ese intercambio genético que se da entre las dos poblaciones va a producir que los genes se equilibren, ¿no? O sea, es como que las diferencias genotípicas y fenotípicas cada vez van a ser menores. Vamos a dejar de reconocer, mira, ahí va la profe que es argentina, ¿no? O sea, estamos hablando con el correr de los años. No millones, o quizás sí, no sabemos, eso depende de cada población. Pero sí, sí podemos entender que va a llegar un momento en el cual esas características visibles o no visibles ya no van a ser tan determinantes, ya no voy a poder reconocer las dos poblaciones originales, sino más bien se va a ir armando como algo intermedio, ¿no? Eso se refiere con que se va a homogeneizar, ¿no? Se va a hacer homogéneo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, los científicos, los naturalistas que estudian la genética de poblaciones, ¿sí?, porque sí, hay una genética específica para tratar todo esto que estuvimos charlando hoy. O sea, que se llama genética de poblaciones. Estudia el flujo genético que se da entre diferentes poblaciones y cómo eso afecta a esas poblaciones. Entonces, estos científicos le dieron determinados nombres, como todo en la ciencia, a este intercambio genético entre poblaciones. Por ejemplo, el nombre deriva genética o deriva génica, ¿sí?, que es un proceso. Es un proceso en donde se alteran los alelos de una población, ¿no? O sea, se pueden perder alelos al azar, o modificarse, ¿sí?, o ganarse nuevos, pero no tiene que ver con la selección natural, ¿sí? Es más bien por otros factores, por factores del medio ambiente, pero no de la selección natural. O sea, de factores que no ofrecen una presión, no presionan a las especies para que acepten esos cambios, sino más bien es por otros motivos, ¿no? Ahora los vamos a ver igual. Dice el texto, es decir, se produce un cambio en la frecuencia de los alelos de una generación a la siguiente. Y estos cambios son más notorios en poblaciones pequeñas. O sea, en poblaciones pequeñas se ve más, se evidencia más. Por ejemplo, lo que ocurre en lo que se llama cuello de botella o efecto fundador. Ahora los vamos a ver igual, o después, en la clase que viene, ¿no? Pero se refiere a justamente cambios que se producen en los alelos que terminan resultando en adaptaciones de una población, pero que no son al azar, no tiene que ver la selección natural, ¿no? Es más bien, están como estipulados esos cambios, están como ya marcados. Entonces, estos cambios no son necesariamente adaptativos, no implican que las especies se tengan que adaptar. Pero lo que sí, tienden a formar poblaciones que son de tipo homocigotas. O sea, se tiende a eliminar los genes heterocigotas de todas las características. ¿Ok? Es propio de estos procesos. Cuando un genetista de poblaciones observa cambios en una población,
y ya se imagina si es una deriva génica, un cuello de botella, un efecto fundador u otro, ¿sí? Observa esos cambios, y si los analiza esas características nuevas que aparecen o que se modificaron, va a observar que sus genes, los genes de esa característica, están tendiendo a dejar de ser heterocigotas. O sea, todos se están haciendo homocigotas. Después se verá si son homocigotas dominantes o recesivos, ¿no? Pero tienden a ser homocigotas. Entonces, esto produce diferentes alelos que van a perder, ¿no? Que se van a perder entre las diferentes poblaciones. Claro, estoy perdiendo los alelos heterocigotas, ¿sí? Solo me están quedando los homocigotas, produciendo que en esas mismas poblaciones se diferencien hasta tal punto que se terminen convirtiendo en dos especies diferentes. Y eso se llama mecanismo de especiación. Y así es como aparece una nueva especie, ¿sí? O sea, por lo general las nuevas especies aparecen porque otras se están modificando. Una de esas modificaciones que se da a nivel de las poblaciones, como el efecto fundador, el cuello de botella, la deriva génica, termina resultando, como consecuencia, termina dando que en una población desaparezcan ciertos alelos, en este caso los heterocigotas, y se termine generando una nueva población, que tendrá puros alelos homocigotas, ¿no? Pero es una nueva especie, ¿sí? ¿Quedó alguna duda? Siento que hablé mucho. Perdón, estoy siendo bastante densa. ¿Pero tiene alguna duda? ¿No? Más o menos se entiende, ¿no? Más o menos. Bueno. Están todos durmiendo, veo. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos unas polillas, ¿sí? Que tienen dos tipos de coloración, blancas y marrones. En la generación 1, ¿sí? En la primera generación, observamos que tenemos de todo, ¿no? Hay homocigotas dominantes, hay homocigotas recesivos, hay heterocigotas, ¿sí? Obviamente los homocigotas recesivos son los que me van a dar el color blanco, que es el alelo recesivo, y el resto serán marrones. Ahora, ¿qué pasa? Sucede alguno de estos mecanismos de especiación, ¿no? Que antes mencionamos. Y de pronto empiezan a desaparecer los alelos heterocigotas. Entonces, bueno, se empieza a dar, ¿no? En esta segunda generación, con más frecuencia, los alelos homocigotas. O sea, fíjense que de todos estos solamente hay dos individuos que son heterocigotas. El resto son homocigotas, dominantes o recesivos, pero son. Obviamente que el alelo recesivo siempre está como en desventaja porque es el que no se expresa con tanta frecuencia. Entonces es muy probable que cuando saltemos a otra generación, la generación 3, no solamente desaparezcan los alelos heterocigota, sino que también desaparezca el homocigota recesivo, porque ya de por sí es un alelo que queda escondido. ¿Ok? O sea que vamos a terminar obteniendo puros organismos homocigotas dominantes. ¿Sí? Esa sería como la idea general. Bien, leemos este párrafo y terminamos acá, les prometo. Bien, en este mecanismo de especiación que se llama cuello de botella, lo que ocurre, dice el texto, es un drástico descenso en el número de miembros de una población. O sea, desaparecen, pero rápidamente, ¿no? A eso se refiere con drástico descenso. En algún momento del pasado pudieron llegar al borde de la extinción. O sea, se cree que este cuello de botella ya hace millones de años que se está dando sobre el planeta Tierra, incluso es tan drástico y se da en un periodo tan cortito de tiempo que se cree que algunas especies hasta llegaron al borde de la extinción, ¿sí? Así que, nada, es como algo muy, como dice el texto, muy drástico, muy extremista. Pero bueno, como consecuencia, los ejemplares de estas generaciones posteriores al cuello de botella presentan una escasa variabilidad genética. O sea, no tenemos variabilidad genética. Igual que ocurrió en esta generación 3. Son todos los organismos homocigota dominantes. No hay variabilidad. Es todo el mismo gen. ¿Sí? Mismo tipo, digamos. Y la antigua proporción de alelos en el conjunto de la población quedó considerablemente y nos cambió considerablemente.
este es otro mecanismo que puede originar especies nuevas. Entonces, miramos solo el dibujito para terminar con esto. Teníamos la población inicial, acá está representado con bolitas de diferentes colores. Se produce por algún efecto que tiene que ver con el medio ambiente, se produce un cambio drástico. Apareció el meteorito en los dinosaurios, apareció una nueva enfermedad, dejó de pronto, hubo una, no sé, ¿cómo se llama lo de la era de hielo? Me sale hielización, no. Bueno, no importa, un congelamiento masivo del ambiente, entonces se perdieron plantas, por ejemplo, u otros animales que servían de alimento. Un cambio en el ambiente. Entonces produce... Claro. Sí, ya se tienen que ir, ¿no? No, estos dos que están acá van a ir al recreo y después vuelven. Ah, bueno, tranqui entonces, terminamos acá. No hay problema. Gracias, Juan. Perdón, chicos, gracias. Nos vemos la próxima. Bueno, nada, lo dejamos acá si nos seguimos avanzando y después explicamos el dibujito. ¿Les parece?